Hola, ¿cómo están? Soy el profesor David Bobadilla y hoy les invito a iniciar la revisión de los aspectos más destacados del manejo del paciente que ha sufrido un politraumatismo. Será una clase que se dividirá en dos unidades. La de hoy corresponde al de paciente politraumatizado, específicamente en el manejo del trauma encefalocraniano, TEC. Bienvenidos, bienvenidas. En adultos, el TEC es definido como un intercambio brusco de energía mecánica que genera deterioro físico y o funcional del contenido craneano. Se consigna como alteración del contenido encefálico el compromiso de conciencia, la amnesia postraumática, la alteración del examen neurológico y o evidencia imagenológica de lesión. Se distingue de la contusión de cráneo, que corresponde a un impacto mecánico sobre la bóveda craneana que no produce alteración del contenido craneano y que puede asociarse a dolor local. Como resultado de aprendizaje para la exposición de hoy, consideraremos el reconocer el manejo básico y avanzado del paciente con TEC y las actividades de enfermería necesarias en la planificación de su cuidado. Se debe tener presente que una proporción importante de estos pacientes se encuentran politraumatizados, con lesiones asociadas que pueden comprometer la vía aérea, la ventilación y la circulación, y que tanto la hipotensión como la hipoxemia agravan considerablemente el pronóstico del TEC. El traslado del paciente debe realizarse dentro de la menor cantidad de tiempo posible. Sin embargo, es preferible retrasar la derivación hacia un centro con resolución neuroquirúrgica hasta lograr compensar los aspectos hemodinámicos y ventilatorios que permitan el arribo del enfermo en las mejores condiciones posibles para el manejo adecuado de su lesión cerebral. En cuanto al manejo de la vía aérea, se implementarán algunas medidas generales. Administrar oxígeno a la mayor concentración posible para una saturación de oxígeno mayor de 92%. Mantener vía aérea permeable. No se recomienda el uso de cánulas orofaringeas en pacientes alertas ni como alternativa a la intubación por la posibilidad de inducir vómitos, sobredistensión gástrica y broncoaspiración. En estos pacientes, ¿quiénes tienen indicaciones de intubación? Es indispensable la intubación orotraqueal de todos los pacientes con Glasgow menor o igual a 8 puntos. La intubación profiláctica también debe considerarse en pacientes con Glasgow mayor a 8 que van a ser derivados en un traslado prolongado a otro centro y que tienen riesgo de complicación durante el trayecto. También se intubará en el caso de pérdida de reflejos protectores de la vía aérea, insuficiencia respiratoria en evolución, agitación que precise sedación y que se asocie a riesgo de depresión respiratoria y también en el compromiso circulatorio. En cuanto a la ventilación, se deberá evaluar exponiendo completamente el tórax del paciente. De esta manera, lograr descartar lesiones con riesgo vital inmediato, como pudiera ser el neumotórax a tensión abierto o cerrado, el hemotórax masivo, el tórax inestable, fracturas costales, entre otras lesiones que compliquen una ventilación espontánea y adecuada. Al referirnos a la circulación y control de posibles hemorragias, hay que tener presente que la hipotensión aumenta significativamente la morbimortalidad de un paciente que ha sufrido TEC. A medida que disminuye el volumen circulante, se compromete la perfusión cerebral, especialmente si existe hipertensión intracraneana, generando un compromiso de conciencia progresivo. Un estado de agitación psicomotora obliga a descartar hipoxia y o isquemia cerebral y no debe ser atribuido solamente a la eventual presencia de tóxicos o reacciones psicogénicas frente al estrés del trauma. Frente a un paciente con compromiso hemodinámico y bradicardia relativa, siempre se deberá sospechar la presencia de un shock neurogénico de origen medular. Para restituir la volemia se recomienda establecer
2 vías venosas periféricas con bránulas de grueso calibre, 14 o 16 French. Preferir venas de las extremidades superiores y evitar utilizar venas que crucen sitios lesionados. Utilizar soluciones salinas isotónicas como el suero fisiológico al 0,9%. El uso de solución de Ringer lactato no se recomienda por su baja osmolaridad. También están contraindicadas las soluciones glucosadas, salvo en caso de hipoglicemia, ya que éstas también favorecen la aparición del edema cerebral y aumentan el daño por isquemia cerebral. La reanimación debe mantenerse hasta recuperar cifras de presión arterial aceptables, esto es, presión arterial media no menor de 80 milímetros de mercurio, y recuperar pulsos de características normales. En lo neurológico, todos los pacientes deben ser evaluados mediante la escala de Coma de Glasgow, con énfasis en la respuesta motora. Es importante que la evaluación se realice una vez que el paciente ha sido reanimado adecuadamente. Además, recordar que la aplicación e interpretación de la escala de Coma de Glasgow es esencialmente evolutiva, por lo que debe ser aplicada seriadamente al paciente, dando cuenta de los cambios tanto positivos y sobre todo aquellos negativos que éste pudiera presentar. En ausencia de trauma ocular, la presencia de una anisocoria mayor a 2 milímetros con una midriasis unilateral es indicativa de compromiso del tercer par craneano y se debe asumir secundaria a una herniación uncal, lo que representa una urgencia desde el punto de vista neurológico. Les dejo links en esta diapositiva de interés que les invito a visitar. Aquí podrán apreciar de forma secuencial la aplicación de la escala de Coma de Glasgow, evaluación pupilar y compromisos de tipo focal. Al evaluar y tratar a un paciente que ha sufrido un TEC, se considerarán factores de riesgo aquellos asociados, por ejemplo, a los antecedentes del accidente. Aquí se tendrán en cuenta aquellos accidentes de alta energía o donde hubo muerte de uno de los accidentados, o si se sospecha de lesión penetrante del cráneo. En cuanto al paciente, constituyen factores de riesgo: la edad mayor de 65 años, antecedentes de epilepsia, tratamiento anticoagulante oral o coagulopatía, enfermedad neuroquirúrgica previa, alcoholismo crónico, abuso de drogas, persona sin apoyo social. Especial cuidado con aquellos elementos de la anamnesis que hagan referencia a una segunda consulta en el servicio de urgencia, información de pérdida de conciencia mayor a 5 minutos, referencia de cefalea intensa y progresiva, vómitos explosivos y cuadro de convulsiones. Constituyen factores de riesgo el hallazgo en el examen físico de déficit neurológico, presencia de otorragia o rinorraquia, signos de fractura de base de cráneo, ojos de mapache, signo de Battle, agitación psicomotora. Y en el estudio radiológico, la presencia de fractura de cráneo en el TAC. En el TAC será importante, por lo tanto, definir desviación de línea media, hemorragia subaracnoidea, compresión de cisternas peritroncales, lesiones parenquimatosas y o colecciones hemorrágicas, borramiento de surcos, neumoencéfalo o fracturas. Los cuidados de enfermería en el paciente con TEC grave consideran medidas generales y específicas las que comento a continuación. A. Posición de la cabeza. Mantener en 30 grados de inclinación en paciente hemodinámicamente estable, en línea media, evitando la rotación y la flexoextensión del cuello. Estas medidas mejoran el retorno venoso a través de las venas yugulares. Evaluar el uso correcto del collar cervical y la fijación adecuada del tubo endotraqueal, evitando la excesiva compresión del cuello. B. Garantizar euvolemia y evitar hipotensión. Estas medidas se realizarán con aporte de solución salina al 0,9% y o componentes hemáticos según necesidad. Evitar soluciones glucosadas,
por el riesgo de aumentar el edema cerebral y solo considerarlas en el caso de necesitar corregir una hipoglicemia. Ante la presencia de hipotensión refractaria, se podrían utilizar drogas vasoactivas y en caso de requerirse, el fármaco de primera elección es la noradrenalina. Tanto la dopamina como la adrenalina no son aconsejables como primera alternativa porque aumentan en forma simultánea el flujo sanguíneo cerebral y el consumo de oxígeno. Se debe garantizar una PAM mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. C. Optimizar el aporte de oxígeno cerebral. Para esto es necesario mantener niveles de hemoglobina mayor o iguales a 10 gramos por decilitro, mantener saturación de oxígeno en sangre mayor o igual a 92% y mantener normocapnia, evitando valores de presión arterial de CO2 menores a 35 milímetros de mercurio. D. Analgesia y sedación. Tanto la agitación psicomotora como el dolor son capaces de generar hipertensión intracraniana, por lo que deben ser manejados desde la etapa inicial del TEC. En el paciente hemodinámicamente estable, los opiáceos son analgésicos potentes y seguros de utilizar. Una alternativa adicional o complementaria son los AINES. Se sugiere no usar metamizol en bolo por el riesgo de hipotensión. Para la sedación de estos pacientes se puede considerar el empleo de benzodiazepinas y propofol. El inconveniente de la sedación es que dificulta la evaluación neurológica, por lo que estos pacientes deben tener un adecuado monitoreo multimodal. El uso combinado de opiáceos e hipnóticos reduce las dosis necesarias de sedantes para lograr el efecto deseado y disminuye las reacciones adversas. Una adecuada analgesia y sedación siempre es recomendable en pacientes con Glasgow menor o igual a 8 puntos para evitar estímulos que generen mayor hipertensión intracraniana. E. Control de la glicemia. La hiperglicemia aumenta el daño neuronal en condiciones de isquemia. Se recomienda evitar glicemias mayores de 180 miligramos por decilitro. El control estricto de la glicemia mediante un manejo agresivo con insulina para mantener valores entre 80 y 110 incrementa el riesgo de hipoglicemia y se ha asociado a una mayor mortalidad en pacientes críticos. Por esta razón, no se recomienda esta estrategia en pacientes con TEC grave. F. Control de la natremia. La hiponatremia incrementa el contenido de agua cerebral y con ello la presión intracraniana. Por esta razón, se recomienda evitar la hiponatremia, manteniendo una natremia de 140 a 155 miliequivalentes por litro. G. Control de la hipertermia. La hipertermia constituye un factor de daño secundario en el TEC que empeora el pronóstico y prolonga la estadía hospitalaria. Se debe mantener la temperatura central bajo los 37.5 en forma estricta. H. Anticonvulsivantes. Se recomienda su uso profiláctico durante los primeros 7 días para prevenir convulsiones tempranas. Entre las opciones están la fenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam. Y. Nutrición. Se recomienda iniciar nutrición enteral precoz y evaluación para gastrostomía según la condición clínica. Considerar nutrición parenteral total en aquellos enfermos en que no sea posible el uso de la vía enteral. El monitoreo sistémico de estos pacientes debe considerar al menos oximetría de pulso, capnografía, monitoreo electrocardiográfico continuo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, monitoreo continuo de la presión arterial y diuresis horaria. Se deben solicitar exámenes de laboratorio básicos, tales como electrolitos plasmáticos, glicemia, hematocritohemoglobina, plaquetas, pruebas de coagulación, gasometría arterial y venosa. Todo paciente debe contar con tipificación de grupo y RH. Se recomienda la monitorización de la presión intracraniana, PIC,
en todos aquellos pacientes con TEC grave. La técnica y sistema de monitoreo dependerá de la disponibilidad y preferencia de cada centro. Todo paciente con una PIC mayor a 20 milímetros de mercurio requiere de una evaluación diagnóstica por especialista o una intervención terapéutica. El manejo de la hipertensión intracraniana y oxigenación cerebral deben ser realizadas por médicos debidamente capacitados en manejo neurointensivo, existiendo una estrecha coordinación entre intensivistas y neurocirujanos. De esta manera, hemos llegado al final de la primera parte de esta clase de paciente politraumatizado. Les invito a estar atentos a la segunda parte. Que estén muy bien. Hasta pronto.